A esta nueva edición de Veridiálogos, a este espacio dedicado a pensar, dialogar y cuestionar los que muchos prefieren ignorar. Aquí buscamos ir más allá de los clichés y las respuestas automáticas para pensar en voz alta y abordar lo verdaderamente complejo, lo que nos interesa cada semana, y lo hacemos desde luego desde una perspectiva cristiana, evangélica, arraigada en la verdad bíblica y guiada por el Espíritu Santo. Y como siempre, lo hacemos con la presencia inteligente y sabia, acompañados de la presencia inteligente y sabia de nuestro querido hermano Guillermo Peña, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de nuevo por esa siempre amable, generosa y entusiasta introducción. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema por demás apasionante. Espero que no demasiado, ¿verdad? Que no haya golpes, que no haya improperios, pero vamos a estar hablando de la participación política de los hijos de Dios o la participación de los creyentes en la política. Sí, pienso que es un tema muy relevante tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, porque pues estamos viendo cambios profundos tanto en los gobiernos como en las políticas que ellos aplican y de alguna manera pues sentimos o vemos mayor o menor grado de influencia de la cosmovisión cristiana en esta esfera. Y también hay que decirlo, pues la política forma parte de la cultura, ¿verdad? Y, y yo pienso que el Señor de alguna manera nos ha mandado o nos ha indicado que debemos de participar en todas esas áreas. Pero bueno, vamos a ir desarrollando la plática para ver qué implica y pues también qué riesgos hay, ¿verdad? Y cuáles son las posiciones que nosotros pudiéramos tomar. Pero te cedo la palabra a ti, Jorge. Sí, yo he pensado que la política, dice el Señor, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces eso lo usamos a veces para deslindarnos y entonces olvidarnos de la política. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con Dios, yo me deslindo, ¿no? Sin Ujú. embargo, sí estamos llamados a vivir bajo la autoridad del gobierno local, bajo la autoridad de los gobernantes, Así es. y es importante que nos involucremos con inteligencia, porque recordemos que nosotros somos la sal de la tierra. Sí, precisamente esas expresiones muy importantes, somos la sal de la tierra y de alguna manera estamos llamados, pues, con esa misma expresión teniéndola en mente, a influenciar o a cambiar el sabor, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y yo pienso personalmente que el cristianismo, sobre todo en los Estados Unidos y también en México y en otras naciones latinoamericanas, y no se diga en Europa, ha perdido la batalla cultural, ¿verdad? Ha perdido la batalla cultural, ha sido desplazado de las mentes, de las enseñanzas, de los libros de texto, de las mentes de los estudiantes, ¿verdad? Y por desgracia ha sido reemplazado por ideologías de izquierda, ideologías, pues no solo también de derecha, sí, pero por cuestiones que no tienen que ver no solo con la palabra de Dios, sino ni siquiera con la realidad. ¿Verdad? Entonces, esto es mucha gente no lo entiende y piensa que es una cuestión pues ahora sí que de decisiones, ¿verdad? De decir, no, es que como tú eres de derecha, piensas que los izquierdistas están mal. No, no es una cuestión también de ser de izquierdas o de derechas, es simple y sencillamente de analizar lógicamente las proposiciones de cada cosmovisión, ¿verdad? Y nosotros pues levantamos la verdad del Señor, o debemos de levantar la verdad del Señor hasta el lugar más alto, ¿no? Sí, ahora, no todos están interesados en la política. Hay veces que, bueno, la gente está interesada, hay gente que está interesada en los deportes, hay cristianos que están interesados, muy interesados en los deportes, en el fútbol, hay otros que están interesados en las telenovelas, hay otros que están interesados en, en qué sé yo, en las artesanías, en las artes marciales y marcianas. Y si a ti el Señor te ha puesto el interés por la política, como es por ejemplo mi caso, a mí me interesa la política,
Me parece Ujú. muy divertido lo que está sucediendo últimamente, sobre todo en Estados Unidos. Pues es porque el Señor te está llamando a que te metas en esa área. Digo, no hay nada de malo. El problema yo pienso que es cuando queremos darnos baños de pureza o ¿qué te diré yo? De santidad, diciendo nuevamente, yo no tengo nada que ver con lo político, ¿no? Pero sí, me encanta el fútbol, ¿no? Yo no quiero nada que ver con lo político, pero no me pierdo de la telenovela. No quiero ver nada que ver con lo político, pero sí me interesan mucho las artes y la música y las artes plásticas. Y bueno, cada quien le interesan cosas distintas. Yo creo que nosotros estamos llamados a involucrarnos con la cultura porque somos la sal de la tierra y debemos de traer la perspectiva cristiana a las cosas que nos interesan. A mí me interesan los negocios, me interesa la política, me interesa la filosofía, las artes. Tal vez a lo mejor no me interese mucho el fútbol, aunque de vez en cuando lo veo. Pero aquí creo que lo importante es eso, no tenemos ninguna, digamos que área en la que tenemos prohibido, de acuerdo con el Señor, a no meternos, simplemente poner las cosas en perspectiva. Y otra cosa que yo he pensado es que nosotros estamos llamados a expandir el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, que no es sino, bueno, es el reino donde Cristo es el rey, donde Cristo reina y yo creo que es muy importante que en la ciencia, en las artes, en la política, en la filosofía, haya cristianos involucrados que le den la gloria a Dios, que tengan una relación con Dios y que esta relación con Dios se permee, digamos, en su visión del mundo y que hagan las cosas para la gloria y honra de Dios y lo hagan de una manera positiva, de una manera generosa, humana, pensando en Dios, ¿verdad? Porque eso es como somos la sal de la tierra, yo pienso. Sí, yo en gran parte estoy de acuerdo contigo. Nada más yo veo algunos peligros ahí. Primero, la idolatría. Es muy fácil meterse en la política y caer en la idolatría de un personaje político, ¿verdad? Que supuestamente es el gran reformador, es el que está cambiando todo, es que un antes y un después. Y la verdad es que después de analizarlo fríamente sabemos que no es cierto, que son mentiras, ¿verdad? Este, y, y es muy triste ver eso porque pues la gente se vuelve tan obcecada, ¿verdad? Que inclusive no solo amistades, matrimonios, familias y todo se han roto precisamente porque no están de acuerdo en su visión de cierto personaje político que sube a la prominencia del momento, ¿verdad? Entonces, sí, no te escuchas, Jorge. La idolatría puede pasar en el fútbol. Ujú. Va a llegar un momento en que tú idolatras tanto al América o a las Chivas, o en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, a los Chiefs, a los de Kansas o a los de Dallas, por ejemplo, y son una verdadera idolatría. O nuevamente en el ámbito de el arte o en el ámbito nuevamente de los negocios, todo se puede convertir en un ídolo, claro, cuando tú sustituyes tus intereses por Dios o por Cristo y cuando el centro de tu vida no es Cristo, sino que el centro de tu vida se convierte en la política, como tú dijiste aquí, tu esperanza no está en Cristo, sino tu esperanza está en tu capacidad para salir adelante, tú mismo te conviertes en el ídolo, ¿no? Y claro, en todos estos ámbitos hay que tener cuidado con los ídolos. A mí me gustan o me han gustado siempre los Beatles. Y mi esposa me critica porque me gustan los Beatles. Bueno, si yo confiara en los Beatles para la vida eterna o para que me hicieran felices, pues sí estaría muy mal. No me gusta nada más, pero es hasta ahí, ¿no? Si No, ujú, perdón. empiezo a Sí, tener pero problemas con la gente a mi alrededor por mi idolatría de los Beatles o mi idolatría de la América o mi idolatría de lo que sea, pues claro, ya hay un problema, ¿no? Ya mi corazón se queda sí, comprometido. yo lo que veo ahí es de que todos tenemos ese problema. Claro que todos somos susceptibles a caer o ser engañados o ser de alguna manera atraídos por la idolatría. No solo a un partido político o una personalidad política, sino hasta a un país o a una nación. Yo creo que eso ocurre mucho en los Estados Unidos, ¿verdad?
Hay gente ahí que yo creo considera que es más valioso ser americano que ser cristiano. Y pero el punto es, ¿verdad? Cuando esa idolatría te empieza a cegar, ¿verdad? Y te empieza a alejar de Dios y de su cosmovisión, ¿sí? Y empiezas a declarar cosas que, pues, que no son bíblicas y te empiezas a comportar de maneras que contradicen, ¿sí? El Evangelio. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que cuando estaba viviendo en Ciudad Juárez, que no estaba casado, llegaron unos muchachos que eran, pues eran muchachos bien intencionados, misioneros que venían de no me acuerdo de qué estados, si de Kansas o de California, y se quedaron ahí en nuestra casa, les dimos albergue y eran muy jovencitos. Y había un muchacho ahí que era que no era americano, por cierto, sino que era de vino nuevo y empezamos a hacer una oración y este chavo dijo, yo sé en mi corazón que el Señor siempre va a estar con los Estados Unidos, no importa lo que hagan. Y yo levanté la mano y dije, un momento, le digo, esa oración no me parece bíblica. Y uno de los chavos que era más joven y se suponía que era más inmaduro dijo, pues a mí, aunque me duela aceptarlo, yo creo, yo estoy de acuerdo con él, esa oración no es bíblica, porque si los Estados Unidos se desvían del camino de Dios, van a ser juzgados. Dice, o tal vez ya estamos siendo juzgados, dijo él solo, ¿verdad? Yo no le dije nada. Entonces, ah, ¿qué es lo que Claro. nos dice esto? Bueno, que la idolatría, nosotros los seres humanos pensamos que la idolatría nos da poder, ¿sí? Pero nos engañamos, la idolatría no nos da poder. Entonces, es algo curioso, ¿no? Entonces, la persona que está muy emocionada con su líder piensa que ya tiene un poder, ¿no? Piensa que ya le ganó a los otros, a los de, ya sea de izquierdas o de derecha y que su líder los va a vengar todos los agravios supuestos o reales y va a devolver el dinero que se robaron y bla, 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 pues se va el líder y generalmente se van con mucho dinero y no sucede nada de eso, ¿verdad? Pero la ilusión queda en el corazón de las personas, ¿no? Sí, hay una parte en 2 de Timoteo 3:4 que dice la palabra, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, más bien más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es interesante que habla de Janes y Jambres que se resistieron a Moisés porque es una cuestión política dentro de lo que pasó Ujú. en el Éxodo, Claro, una ¿no? cuestión de poder, ¿no? Claro, querían efectivamente derrotar el poder a Moisés, ¿no? Ujú. Y dice, se resisten a la verdad, muy importante. Y la gente que se resiste a la verdad, hay que tener mucho cuidado con ello. Decía Elon Musk que él está, por ejemplo, haciendo su inteligencia artificial Grok optimizada para buscar la verdad, Ujú. sin importar qué, dónde esté. Porque la verdad es la que nos hará libres. Cuando tú permites que tu ídolo, porque es tu ídolo, contamine la verdad y tú empiezas a corromper tu entendimiento, te vuelves réprobo en la fe. Y eso es lo que pasa muchas veces en la política, ¿no? Que no nos atrevemos a ver la verdad tal y cual es y no nos damos cuenta que efectivamente todos los políticos son ídolos de barro. Así Porque es. la solución del mundo no es política. La solución, el problema en el mundo, ¿cuál es? El problema del mundo es que estamos separados de Dios. Por eso Amén. hay divisiones, por eso hay guerras, por eso hay pobreza, por eso hay diferencias, por eso hay opresión, por eso la gente está oprimida los unos por los otros. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. La Claro. solución es Cristo, pero Cristo se manifiesta a través de nosotros, en cristianos
que están en situaciones de poder o de influencia y que cambian las relaciones de poder mientras mediante buscar la verdad, mientras hablar la verdad, mediante actuar la verdad. Y cuando tú te das cuenta de esa responsabilidad, de ese poder, es cuando tú empiezas a entender realmente cómo es la política desde el punto de vista cristiano. Es decir, un político, imagínate un político que busca la verdad y que dice la verdad tal cual es, por ejemplo, el caso de Charlie Kirk, ¿no? Como hemos Ujú. mencionado aquí. Un joven que dialogaba en busca de la verdad, no defendía su punto de vista, sino que cambiaba su manera de ver. Al principio era muy defensor, por ejemplo, de Israel. Lo tenía con muchos cristianos como un ídolo a Israel, ¿no? Al gobierno de Israel de hoy, de Netanyahu. Y luego Por fue ejemplo, cambiando y al eso. final de su vida dijo, no, yo no me queda otra más que abandonar el soporte que le estaba dando Israel. ¿Por qué? Porque estaba optimizando su discurso para la verdad. Y cuando tú haces eso, pues obviamente la gente que dona dinero, obviamente pues empiezas a tener, empiezas a mover las aguas, ¿no? Empiezas a mover seriamente las aguas. Y esto del movimiento de las aguas es interesante porque cuando leemos la Biblia y habla de los mares y habla de las aguas, está hablando precisamente del mundo político. Y en la Biblia es muy interesante entender que cuando, por ejemplo, el Señor dice que en los posteriores días va a cambiar, va a mover, va a sembrar las estrellas y va a sembrar la luna y las estrellas y las montañas se sembrará y todo, está refiriéndose precisamente a poderes políticos. Cuando Ujú. vemos, por ejemplo, es interesante cómo en Daniel da la profecía de qué reinos van a venir. Y habla de que al asirio le va a suceder, perdón, al babilonio le va a suceder el pueblo asirio y luego al asirio le va a suceder el pueblo griego que va a dominar el mundo. Y luego a los griegos habla de un pueblo que van a ser los romanos y lo describe de una manera interesante como que tiene torso de bronce y pies de barro, ¿no? Y es muy interesante porque está hablando de cuestiones políticas. Daniel mismo era un individuo que se dedicaba a la política. Estaba en la zona de influencia de el rey de Babilonia, lo mismo que José estaba en la zona de influencia del rey de Egipto. Son gente que tuvieron una influencia tremenda en Egipto o en Babilonia, cambiaron las cosas porque fueron llevados por el Señor a una posición de influencia política. Sí, eso es muy interesante lo del caso de Daniel. Y bueno, me trae a colación un escritor, un filósofo, precisamente de origen norteamericano, que ha tenido mucha influencia sobre mucha gente, se llama Francis Schaeffer, y él escribió un libro, Entonces, ¿cómo viviremos ahora? ¿Verdad? Y en ese libro precisamente él habla acerca de no solo influir en la política, sino influir en todas las áreas de la cultura. Sí, pero eh, haciendo un balance en lo que es la verdad revelada a nosotros, ¿verdad? A través de la palabra y cómo expresamos esa verdad hacia los demás, o sea, la forma, ¿verdad? Con amor, con santidad, con compasión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque yo digo que para un creyente, ahorita es muy difícil influenciar la cultura. De alguna manera nosotros estamos tratando desde esta pequeña trinchera influenciar la cultura, pero hoy en día las mismas fuerzas culturales han relegado a las creencias religiosas como algo netamente personal, ¿verdad? Y cuando sales a la esfera pública, la gente pues se siente de cierta manera, en Estados es muy común, digo en Estados Unidos, perdón, es muy común, se sienten ofendidos, ¿verdad? Toman ofensa y dicen, no, no, pues eso es lo que tú crees, pero eso es y luego empiezan a recitar clichés acerca del cristianismo. El cristianismo es patriarcal, es opresivo, es esto, no está de acuerdo a los tiempos y empiezan a hablar de una serie de cosas
que no pueden demostrarlas, pero ya mucha gente las da por sentadas. Entonces, como cristianos necesitamos una estrategia muy especial, ¿verdad? Para influir en la cultura por los tiempos que vivimos, pienso yo, ¿no? Sí, lo que tú dices es interesante porque primero mencionas el caso de Estados Unidos en contraposición, por ejemplo, con el caso de América Latina o México, ¿no? Que es Ujú. lo más cercano tenemos nosotros. Son culturas totalmente distintas. Muy distintas. El caso de Estados Unidos es muy interesante porque es único. Estados Unidos se forma porque vienen aquí a tener libertad religiosa los puritanos que vienen huyendo de los anglicanos o a la formación de la iglesia anglicana en Inglaterra. En Inglaterra de pronto deciden que se van a separar de los católicos y entonces el rey Enrique VIII decide hacerse él mismo la cabeza Cabeza de la de la iglesia. iglesia, ¿no? Y entonces los cristianos que leían la Biblia, que amaban al Señor, dijeron, ¿sabes qué? De aquí vámonos de este relajo, no quiero saber nada, patitas, ¿pa' qué os quiero? Y Ujú. navegaron a Estados Unidos para tener libertad religiosa. Y aquí lo que se formó fue una cultura en la cual es lo que nosotros llamamos de bottom up, es decir, desde el fondo hacia arriba. Aquí en Estados Unidos, cuando tú te das cuenta de la cultura, la gente no está esperando que el gobierno les solucione las cosas, sino que se organizan para crear estructuras y crear soluciones a la comunidad. Por ejemplo, aquí es muy interesante que ves en Estados Unidos que hay el Neighbor Watch, ¿no? Le llaman. Ujú. Los vecinos se organizan de tal manera que si hay un ladrón de casas, pues lo andan cazando entre los vecinos, digamos, ¿no? Es la cultura. O sea, el Marshall, por ejemplo, era un individuo que decía, ¿sabes que alguien está llevando las gallinas? Entonces vamos a poner a Memo, le vamos a dar su plaquita y va a ser el Marshall Memo. Y ahora él es el que va a ayudarnos sí, a agarrar al cuidador de gallinas. ¿Por qué? Porque la organización no era desde un rey, desde un gobierno central, sino que se organizaban en comunidades independientes y hay un sentido de independencia muy, muy característico. O sea, el federalismo implica, por ejemplo, en Estados Unidos, que los gobiernos son independientes, que el gobierno federal no es tan central como en Europa o en México, por ejemplo, ¿no? Las decisiones se procuran tomar cada vez más en los estados, aunque eso está cambiando. Está cambiando porque está cambiando también la cultura y está cambiando la cultura por la inmigración tan tremenda que hemos estado sufriendo en los últimos años. Que Ujú. no son las personas cuando vienen muy rápido de Estados Unidos no se alcanzan a adaptar a la nueva cultura. Tú traes tu cultura y tú piensas que el gobierno te va a solucionar las cosas. Por ejemplo, aquí en mi casa, tú eres responsable de cómo tienes la banqueta, de cómo tienes afuera de tu casa. El gobierno no va a venir a limpiarte las cosas y a ponerte las cosas. Tú tienes que cuidar y si tú Claro. ves que hay un problema, tú reportas, oye, sabes que hay un problema aquí y vengan a ayudarlo y a lo mejor hasta los ayudas, ¿no? Hay gente que o sea, es más la cultura nuevamente desde el fondo hacia arriba, más que esperar, no, el gobierno tiene que esperar a darme la solución que es la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a venir desde el rey, ¿no? Desde la colonia. Ujú. Que era siempre, la dirección viene desde arriba, desde la cúpula. Y entonces así el presidente, por ejemplo, en México, pues es una figura que dicta, ¿no? Son 6 años de dictadura del presidente y el presidente dicta lo que se tiene que hacer, ¿no? En Estados Unidos no. De En cierta Estados manera. Unidos, claro, en Estados Unidos es un diálogo y es una lucha. ¿Por qué? Porque no hay, no hay el poder central. Claro, hay fuerzas en el mundo que tratan de destruir esa cultura en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque inclusive dentro de Estados Unidos hay mucha gente que le encantaría tener esa cultura de yo soy el dominante y aquí tienen todo que hacer lo que yo digo. Pero en Estados Unidos nosotros nos Mr. Trump, ¿no? rebelamos, claro. Eso suena como Mr. Trump. Bueno, y no nada más viste Trump, o sea, nada más hay que ver cómo le fue a George Bush o desde antes. Por ejemplo, George Bush es uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos. Bueno, el peor, bueno, probablemente Buchanan haya sido el peor, pero luego Joe Biden fue el segundo peor y luego, o sea, todos tienen esta cultura de que el gobierno crece y se forma
nuevamente esta idea de que el gobierno es la máxima encarnación de la racionalidad y entonces debe de tener control de todas las cosas y el gobierno es el que debe solucionar los problemas y no es al contrario. El gobierno genera los problemas. Porque el gobierno es ineficaz, el gobierno no tiene compasión, el gobierno no tiene inteligencia, el gobierno que son burócratas que con su poquito poder tratan de hacerse sentir mediante poner trabas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una fuerte lucha por hacer que el gobierno decrezca, sea más pequeño. Y el gobierno se ha convertido en un monstruo que es imparable. Es el problema que Ujú. estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Pues que los que se opone a ese monstruo, a esa bestia, es precisamente el individuo y en este caso somos los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros en el cristianismo, el mecanismo evangélico, creemos que el poder está en el individuo y que tú y Cristo, ¿verdad? Tienes una relación con Cristo y a través de tu relación vertical con Cristo, tú recibes la instrucción directamente el sacerdote que es Cristo, de acuerdo con Hebreos, él es el sacerdote de acuerdo con la orden de Melquisedec, y tú tienes derecho a entrar al lugar santo a través de Cristo, que es el sacerdote, él es la propiciación entre los pecados, y entonces esta relación vertical es la que te permite vivir en armonía en una relación horizontal con otros cristianos y con otras gentes de alrededor. Ujú. Pero esta relación es contraria a una relación, por ejemplo, piramidal, que es la que se forma en el catolicismo, por ejemplo, donde hay una pirámide donde está el papa y luego están los cardenales, los obispos, los sacerdotes de a pie y así, ¿no? Y te vas dando cuenta que la cultura es tan distinta y por eso también hay una visión diferente del rol del cristiano en Estados Unidos al rol del cristiano, por ejemplo, en Latinoamérica. En Latinoamérica tú sabes que, híjole, man, la política es asquerosa, todos son corruptos y mejor ni meterse. Esa es la visión que hay en Estados Unidos, en Latinoamérica. Ujú. En Estados Unidos es diferente porque en Estados Unidos sí hay esta ilusión de que un cristiano puede ser un buen presidente. Por ejemplo, el caso de George Washington. Ujú. George Bueno, pero George Washington, Washington era más bien masón, ¿no? George Washington era cristiano y a lo mejor unos dicen que era cristino, otros dicen que era más, que era así sancochado, porque también hay que decirlo, o sea, no todos los que dicen cristianos en Estados Unidos son cristianos, hay también sancochados, como es el caso de muchos católicos en México, ¿no? Que dicen yo soy católico, pero pues no voy a misa 2 veces por año, ¿no? Así. También en Ujú. Estados Unidos hay de eso, ¿no? Por supuesto, claro. Claro. Pero él lo que hizo fue algo muy interesante y es que George Washington, que pudo haberse autonombrado rey después de ganar la revolución, todo el mundo esperaba que George Washington se hiciera rey. Y sin embargo, él dijo, no, yo me voy a hacer primo entre iguales, el primero entre iguales, presidente. Voy a presidir a mis iguales y voy a presidir a un congreso. Todo el mundo se quedó, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué horas? Sí. Y entonces eso creó una estructura que es muy interesante porque George Washington dijo, bueno, voy a estar aquí 4 años, no voy a reinar, voy a crear esta nueva estructura de poder que no existía para coordinar a las 13 colonias. Voy a empezar a formar un ejército que no tenemos para defendernos y voy a empezar a hacer una serie de cosas porque no había gobierno. Ujú. Y se pensaba que no se necesitaba tanto el gobierno. Y él empieza y luego le toca, lo quieren volver a reelegir y lo reeligen otros 4 años. Pero después ya dice, no sabes qué, yo no me voy a volver a elegir, va a ser 2 periodos de 4 años y se acabó. Y resulta que él puso el precedente y ahora los presidentes de Estados Unidos se eligen 2 veces por 4 años y se acabó. Pero fue por George Washington el primer presidente. Y entonces tenemos esta idea de que un presidente que ama a Cristo, un presidente cristiano, un buen presidente, va a ser un presidente moral que no va a querer tomar el poder y que va realmente a servir. Ahora, ¿hasta qué punto eso es una realidad y una fantasía? Pues ahí está la historia para demostrarlo, ¿ah? Ahí está la historia para demostrarlo. O sea, pues sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos mega chafas.
Sí, mi padre decía que en la política todo era posible, pero nada era verdad. Este, Muy bien dicho de parte de tu padre, claro, todo es posible, pero no es verdad. Y nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes de eso. Y una de las cosas que sí nos dice el Señor es, debemos de orar. ujú, Debemos de orar por los que están en eminencia. en evidencia, ¿sí? En eminencia, sí. Ujú. Sí, Debemos, y eso nos debe chocar a mucha gente, ¿verdad? Pues sobre todo aquí en México es un deporte nacional burlarse de los gobernantes, ¿verdad? Es como el mexicano desahoga su frustración, ¿verdad? Con el gobierno, haciendo chistes del presidente o de la presidenta, etcétera, etcétera. Por y es que, desgracia. mira, es interesante, cuando tú te pones a ver la historia de México, por ejemplo, ¿no? Nosotros fuimos un pueblo que, bueno, fuimos un pueblo conquistado, Ujú, ¿no? Y luego de ser un pueblo conquistado y de estar oprimido por 300 años, pues ya hubo una mezcla, gracias a Dios. Y entonces México moderno, pues empieza, ¿qué te diré yo? En el siglo XVIII, perdón, XIX realmente, después de de la independencia. Yo me atrevería a decir que después de la guerra de reforma, realmente cuando el México moderno empieza a surgir con Benito Juárez tal vez, ¿no? Y que empieza a haber una ujú. cultura ya propiamente mexicana, cuando un indio de Oaxaca mexicano ya empieza a tener poder. Pero en realidad, qué era realmente la estructura en México? Era la iglesia estaba a favor de los hacendados eran los que estaban en contubernio con la iglesia y con el gobierno, y el gobierno estaba aquí para defender a los hacendados. Entonces tienes a Chucho el Roto, que es una especie de Robin Hood mexicano, ¿no? Sí. Que es el bandido, el forajido, que lo apoya el pueblo y que lo esconde porque el verdadero criminal era el gobierno. Y entonces en México tenemos esta cultura donde el verdadero criminal es el gobierno y el pueblo se organiza para cuidar al criminal contra el gobierno. Cualquier cosa con la realidad, Es mera ¿no? coincidencia. Sí es una coincidencia, ¿verdad? Pero ahí tienes el fenómeno de los narcos, claro. ¿Por qué en México tenemos un narcogobierno donde los narcos y los gobiernan ciertas áreas y realmente es un narcoestado? Bueno, pues porque es así. Porque al que se ve como el benefactor del pueblo es al narco, no al gobierno. No, pero te fijas ahí precisamente, ahí puede derivar una discusión muy interesante porque tú dices, bueno, en México hay ciertas áreas controladas por el narco y eso puede ser cierto, pero ¿por qué las controlan? ¿Por qué la gente los apoya? Pues precisamente porque nosotros hemos dejado de ser sal y hemos abandonado nuestra influencia en la cultura, ¿verdad? Y hemos dejado que otras fuerzas empiecen a moverse en esa cultura popular y empiezan a capturar la imaginación y la voluntad de la gente, ¿verdad? Como nosotros como creyentes, bueno, al menos en Estados Unidos son más vocales, son más participativos, pero aquí en México pues todos estamos casi todos encerrados en nuestras iglesias, ¿verdad? Y a veces hacemos algunas actividades, salimos y ayudamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en general, ¿verdad? La fe, pues, es algo se ve como algo muy divorciado, ¿verdad? De la influencia cultural actual, ¿verdad? Y en cambio, sí, los narcos con sus corridos, con esto, con lo otro, con la mentada Santa Muerte, con mil cosas, sí han capturado la imaginación de la gente. Entonces, eso es algo terrible, ¿no? Si tú crees que no eres religioso, te equivocas, ¿no? Si tú como Claro, ateo, por ejemplo, crees que no eres religioso, te equivocas. Sigues una religión, pero la religión atea. así Como es. diría el esqueleto en la película de Nacho Libre, ¿no? Yo solo creo en Ujú. la ciencia, el esqueleto, ¿no? Sí, claro, eso se convierte en tu ídolo y esa es tu religión. ¿No? Hay gente que hace de la política una religión, claro, por supuesto. Tú decías la Santa Muerte, ¿no? Los narcos tienen su propia religión, ¿no? Claro, Ahora, obviamente son religiones muy patéticas, son religiones que no tienen ningún sustento de realidad, pero exactamente. eso no quiere decir Aberrantes. que no existan y que no sean seguidas y que no tengan sus consecuencias graves. Ahora, No, no, está por todos lados. sí, ahora no es que haya, yo no pienso que haya sido algo nuevamente algo nuevo, no es que sea algo nuevo, yo pienso que tiene su raíz histórico, como nuevamente digo, ¿no? Tiene su raíz histórica. A nosotros, Claro. nosotros fuimos conquistados por católicos
Y nuevamente eso tiene sus consecuencias graves porque la Iglesia Católica es piramidal, como hemos dicho aquí, piramidal y funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminada de valos obeliscos punta altiva, ¿verdad? Es una estructura piramidal que es desde arriba hacia abajo y así vemos el mundo. Entonces, nuevamente los oprimidos se saben oprimidos y entonces lo que quieren es llegar a ser de los de arriba, llegar a ser los de los nobles. Entonces en México la idea es llegar a ser político, ¿para qué? Para convertirte en parte de la nobleza. Claro. Entonces tú tienes que en México, por ejemplo, los grandes nombres son de políticos. Tienes a los Alemán, tienes a los Díaz Ordaz, ¿no? A López los de la Portillo. Madrid, a los López. Sí, y entonces tú dices, "Ah, caray, ¿cómo es posible que estos malvados se hayan convertido en nombres nobles, ¿no? Porque Ujú. es una cuestión histórica y nosotros tenemos que estar muy conscientes de ello. Y esto sucede también con ambos partidos. Tú piensas que no, pero claro que sí, llegas al poder y lo que te interesa es tener la vida ahora sí ya de noble, ¿no? Claro, Sí, ya tener tu avión privado, tener ya tu hacienda, no tienes tu rancho, tienes tus casas, ¿no? Empiezas a tener tu chofer y tienes tus guardas de seguridad y entonces empiezas a vivir la vida como de billonario y entonces tienes que mantenerla y para mantenerla pues tienes que hacerte de propiedad, ¿verdad? Tienes que hacerte de la propiedad para mantener el estatus después de que dejes la política, ¿no? claro. Y claro, no voy a decir que esto no pasa en Estados Unidos, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Allí es interesante que en Estados Unidos hay dos clases de culturas. Es una lucha, ¿no? Como siempre. O sea, tampoco existe esta cultura pristina en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, el sur, por ejemplo, fue también, digamos que, colonizado por católicos que eran normalmente, como en el caso de México y de Latinoamérica, eran los hijos segundos, los que no tuvieron heredad en Europa, los nobles, los hijos que no iban, el papá no los iba a heredar, iban a heredar al mayor, no a ellos. Y entonces, Parientes pobres. bueno, se veía el hijo segundo, el que no iba a heredar nada, ¿no? Se venía Ujú. para Estados Unidos y como el caso, por ejemplo, del presidente, del príncipe de Inglaterra, que se casó con una americana, una divorciada Harry. americana, y vive ahí en Los Ángeles, ¿no? El Harry, ¿no? Sí, Ujú. es el príncipe segundo que viene a hacer fortuna a Estados Unidos. Eso se dio mucho y creían que querían crear aquí sus plantaciones, sus castillos, palaciegos y todo y por eso te trajeron los esclavos para crear aquí segundos feudos, otros feudos. La misma idea, por eso hubo esa lucha entre el norte, que en aquel entonces era protestante, y el sur, que era católico, y los del norte, que eran los que venían precisamente de la cultura cristiana puritana, y los del sur, que venían de la cultura católica europea, y esta pugna porque veían la cosa política distinta. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que aceptar, primero, que el rey es Cristo, Amén. que nosotros tenemos doble ciudadanía del cielo, porque somos cristianos antes que otra cosa, y Ujú. ciudadanía local, y que estamos localmente bajo la autoridad local de algún gobernante. Y de acuerdo con la palabra tenemos que orar por los gobernantes y tenemos que, ¿para qué? Para vivir una buena vida, dice la palabra, para que Ujú. tengamos una vida y vivamos en paz. Ahora, si tú eres, o sea, si tú eres una persona que tiene capacidad, carisma, que hablas rápido y piensas bien, con claridad, a lo mejor el Señor te está llamando precisamente al ámbito político para hacer luz en ese mundo de tinieblas. Ah, Como algunos nos está sí. llamando a hacer luz en el mundo de tinieblas de los negocios, el mundo de tinieblas del arte, con H, o de Hollywood, que es o sea, pues claro, ahí es donde te tienes que meter,
Porque es muy fácil ser cristiano de puerta adentro, ¿no? Claro. Muy fácil. El reto está en salir. El reto está en ser cristiano ahí donde están los negocios, donde está la política, donde está la creación, donde está el diálogo, donde está en la plaza pública. Pero ¿qué hacían qué hacía, por ejemplo, Pablo? Pablo fue al Arápago. Europa. Sí, ahí lo interesante, Areópago, perdón, el Areópago, estoy diciendo en Grecia. sí, ahí lo interesante es cómo hay un contraste. Yo veo un contraste tremendo entre lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos, porque precisamente eran esos discípulos, ¿verdad? Eran unos aprendices de vida, estaban en un constante proceso de aprendizaje con el Señor Jesús. Y al creyente actual, ¿verdad? El creyente actual, pues tiene una capacidad de alcance cultural muy limitada, precisamente porque es cautivo de una estructura que no lo deja, ¿verdad?, manifestarse, ¿verdad? Pero Este, ¿no te parece eso que es hacernos un poquito a los víctimas? Sí, pero fíjate, aquí la parte interesante es cómo dentro de esa misma estructura tú saltas de ser nada más un creyente a ser un discípulo, ¿verdad? Y parte de ser un discípulo para mí es tener influencia cultural, ¿sí? De ya no más quedarte callado y estar encerrado, ¿verdad?, en una estructura, sino decir, vamos a salir, ¿verdad? De alguna manera vamos a salir y vamos a platicar de algo con la gente que está allá afuera, ¿sí? Y vamos a invitarlos a que ellos también sean creyentes y sean discípulos, ¿sí? Pero va a estar más basado en nuestro ejemplo que en nuestra verborrea, ¿no? Este, Claro. y, y también cómo nosotros podemos tirarle lejos y alcanzar a las figuras que tienen influencia cultural, ¿verdad? Para que se cambien, ¿no? Y puedan influenciar a la gente, pero para Cristo, no para su bolsillo o para su partido o para su movimiento. Entonces, esa es la parte interesante que yo pienso que es una tarea para la iglesia de hoy, es de decir, vamos a salir y vamos a influenciar a toda la cultura como podamos y como Dios nos esté proveyendo, ¿verdad? Claro, Es, y empieza con informarte, yo pienso. En esto de la política yo creo que lo importante es informarse, estar bien informado y buscar nuevamente el justo medio, Ujú, guiados por el Espíritu Santo. Estaba yo pensando precisamente en esto, cómo pues te puedes seguir, no se trata de irse del lado de la izquierda o de la derecha, se trata de irse del lado de la verdad. Y la verdad que nos hará libres, en todo hay que verlo claramente, hay que ver de dónde vienen las ideas, cuáles son las ideas, si son compatibles o no son compatibles con el Evangelio, con lo que nosotros sabemos, ¿no? ujú, Por ejemplo, ¿por qué yo digo que el socialismo es contrario al cristianismo? Bueno, pues porque es un colectivismo, para empezar, porque está ujú, en contra de la propiedad privada, en segundo porque es lugar, materialista. porque es materialista, en tercer lugar, porque está en contra, nuevamente, está en contra de la idea de Dios y pone al Estado como la máxima encarnación de la racionalidad. No es Dios, sino es el Estado. Y entonces el Estado es el que va a resolver los problemas y el Estado es el que tiene que involucrarse en el mercado para hacer que las cosas funcionen. Cuando Ujú. en realidad es el Estado el que pervierte el mercado. Entonces, yo creo que sí debemos de tener claridad que uno, nosotros como cristianos estamos llamados a tener estar bien informados. No nada más actualmente, gracias a Dios, tenemos medios alternos para estar bien informados. Ya nos dimos cuenta que los medios están cautivos de intereses muy específicos, los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque son centrales. Todo lo que sea centralizado en alguien, en un grupo, va a ser muy fácil de ser cautivo O manipulado. o manipulado. ¿Por qué? Porque es una persona. Dos, Claro. un grupo. ¿Va? Ujú, Tú captiva, agarras al mero mero, agarras a la cabeza y agarras a todo el grupo, ¿no? ¿Qué es lo que claro. pasa? ¿No? ¿Por qué Epstein, por ejemplo, se dedicaba al blackmail,
hacer a tener, Extorsionar torsionar a la gente, digo, a los políticos, porque sabía que así era como se manejaba el mundo. Entonces claro. le tenía tenía la colección de trapitos de todo el mundo, ¿ah? De trapitos sucios de todo el mundo. ¿Para qué? Para que en el momento que hiciera falta, lo sacaba para extorsionarlo y no lo tenía que decir así abiertamente. Ujú. No lo tenía ni que decir. Nada más tenía que recordarles qué habían hecho, ¿no? Y entonces así manejan el mundo. Por eso es muy importante que haya siempre una distribución de las decisiones. Una de las cosas que lo que yo me he dado cuenta y que he meditado es que el mejor sistema político al que hemos llegado es a la democracia participativa, donde las decisiones están cada vez más cerca del pueblo, o sea que las decisiones se toman en conjunto con el pueblo, no más con los representantes, sino que el mismo pueblo tiene injerencia en las decisiones. Y ahora, gracias precisamente, por ejemplo, a X, a estos Sí. medios, tenemos como pueblo de a pie cada vez más injerencia en la toma de decisiones porque podemos manifestar más concretamente nuestro pensar y nuestra opinión. Cuando tú no permites que el pueblo manifieste lo que piensa, cuando tú no escuchas lo que el pueblo manifiesta, pues lo que estás haciendo es simplemente tú poniendo la decisión de arriba para abajo. Y tú dices, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a dictar y háganle como quieran. Y no permites que nadie te critique. Ya cuando alguien no permite que lo critiquen, ojo, un gobernante no te permite que lo critiques, aguas. Un gobernante debe de tener la capacidad de que lo critiquen diariamente. ¿Por qué? Porque es así como escucha al pueblo. Ujú. Si, Sí, aquí antes de terminar, eso que estás hablando es muy interesante, pero antes de terminar me gustaría mencionar un concepto que en mis lecturas se han ido repitiendo, ¿verdad? Y yo pienso que es uno de los grandes obstáculos que tenemos que vencer nosotros como creyentes para lograr influenciar a la cultura aquí y ahora, ¿verdad? Y es precisamente este concepto del individualismo expresivo que viene del sociólogo canadiense Charles Taylor, ¿sí? El problema que tenemos ahí es que hoy en día la gente cree que cada quien tiene una forma única e irrepetible de ser, de sentir o de experimentar la vida y que cualquier cosa que sea un obstáculo para expresar esa identidad, que puede estar basada en muchas cosas generalmente falsas, ¿verdad? Porque lo que dictan las filosofías modernas es que les encuentres adentro de ti mismo, imagínate. Este, y cualquier cosa que te impida hacer eso, pues es algo retrógrado, ¿verdad? O es algo que debe de ser evitado, denunciado y suprimido. Sí, cualquier cosa que no te lleve a la autoexpresión y realización personal. Y todo esto lo debes de hacer, tu autoexpresión y tu realización personal debe ser a pesar de tu origen familiar, de tu origen religioso, de tu origen nacional, inclusive a pesar de lo que ellos denominan género, ¿verdad? Y lo que nosotros llamamos tu sexo biológico, ¿no? Entonces, esta cuestión es algo muy, muy, muy perverso. Yo veo que es algo que nos quita mucha, mucha influencia y debemos de orar y desarrollar maneras de contrarrestarlo, ¿verdad? Todo esto es a ver si no te entendí bien. Lo que tú dices, lo que dice este señor es que esto de la expresión personal es perverso. individualismo expresivo. No, él lo maneja como un concepto es un fenómeno, ¿verdad? Que se está dando. No, no tanto que sea perverso. Yo digo que es perverso porque eh, la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes, vamos a decir, en los Estados Unidos, un ejemplo, ¿no? Eh, Ellos basan o valoran mucho su autoexpresión y la realización personal, pero está basada en valores o percepciones equivocadas de ellos mismos, ¿me entiendes? Sí, pero eso, aunque tú y yo lo pensamos, y es tu opinión, pensar que ellos son perversos, lo mismo van a decir de nosotros. Ujú. Pero como diría Voltaire, o sea, tu derecho a decirlo es tu derecho a decirlo y su derecho a pensarlo es su derecho a pensarlo.
Nosotros pensamos que están equivocados porque nosotros como cristianos, ¿verdad? Ujú. Podemos pensar que están equivocados desde acuerdo con nuestra visión, pero ellos tienen derecho a estar equivocados. Todo el mundo tiene derecho a estar No, equivocado no, claro, y a claro, ahí, expresarlo, claro. Yo lo que ahí pienso entra es el libre que, albedrío, que es una cualidad que viene derivada de nuestra claro, identidad con Dios, ¿no? y ni Dios se mete en el libre albedrío, ni Dios se mete en el libre albedrío. Tú No, tienes la... no, el problema con eso es que precisamente este fenómeno ha causado una distorsión tremenda, ¿verdad? De Pero no, muchas no creo que cosas. sea este fenómeno lo que ha causado esta distorsión tremenda. Lo que yo creo es, tú tienes la capacidad como ser humano de autodefinirte, ¿ok? Ujú, Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy hombre, pero quiero estar, pero yo quiero estar en un, o sea, yo me equivoqué y debía haber nacido en un cuerpo de mujer y yo quiero ser mujer. Bueno, ok. ujú. Tú te vas por ahí, bueno. Primero, el problema de eso es que te haces víctima de Dios y piensas que en realidad tú eres la víctima de una mala broma de Dios y te puso en un cuerpo de hombre siendo cuerpo de mujer. No solo eso, es un conflicto esencial de autoridad, porque Exacto, pero tú puedes y tienes el derecho, la capacidad de decir, sabes que yo me voy a cambiar de sexo, lo que tú quieras, lo tienes todo el derecho de hacerlo y lo puedes hacer y vas a sufrir las consecuencias. ujú, claro. Y no hay víctimas. El problema yo creo que es cuando tú quieres imponerme a mí cómo debo de pensar, que es el problema nuevamente básico de la falta de religiones, de la falta de libertad religiosa. O sea, yo tengo mi manera de ver y el gobierno no tiene por qué venirme a mí a decir cómo debo de pensar en términos religiosos. ¿Cómo debo de orar? ¿A quién le debo de orar? ¿O qué debo de hacer? O otro que venga y que me diga, sabes que tú no tienes por qué creer en Cristo, no tienes por qué creer en la salvación, no tienes por qué creer en... ¿Sí me explico? Y te voy Ujú. a matar como lo hacen los maometanos No, allá en... yo no estoy Exacto, en los hablando de países. una cuestión coercitiva, ¿verdad? Sino de una Claro. cuestión expositiva, ¿no? De, Y tienes, yo entiendo. tendría toda la libertad, en Estados Unidos yo tengo toda la libertad de expresarme en mi manera de ser, porque es mi manera religiosa de ser, y tú Ujú. tienes derecho a expresarte en tu manera de ser, en un individualismo total, y esa es la libertad. El problema está, y el conflicto viene, cuando tú me dices a mí cómo debo de yo pensar y qué es lo que yo debo de hacer y qué es lo que yo debo de actuar, cómo debo de actuar. Es ahí donde empieza la perversión. Cuando el poder dice, no, 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 es que aquí todos deben de ser católicos, o todos deben de, como en el caso de Alemania nazi, ¿no? Todos deben de reportarse con la iglesia del Reich. Ahí ya no, ahí ya es ahí donde está el problema. Es ahí donde está cuando ya no te permiten efectivamente manifestarte como cristiano en frente de una clínica de aborto, Mm. o sea, o cuando tú no puedes expresarte como cristiano en el YouTube, o cuando tú no puedes, o cuando ahorita, por ejemplo, en Europa, hoy por hoy, en Inglaterra, tú predicas el evangelio en la calle y te meten al bote. O predicas el evangelio en la iglesia, en la escuela y te meten al bote. Ese es el problema. Claro, Entonces, claro, claro, pero nosotros, yo digo que para influenciar correctamente la cultura y tratar de rescatarla para Cristo, debemos de exponer todos ese tipo de, pues de insuficiencias de esa cosmovisión, ¿verdad? Por ejemplo, el individualismo expresivo tiene primero el conflicto de autoridad, porque para ellos el último juez son ellos mismos, ellos son los que definen todo. sí, pero el individualismo expresivo es una etiqueta que pones desde afuera a alguien. Y tú, por ejemplo, alguien me podría decir, es que él es un individualista expresivo y está expresando su individualidad cristiana. ¿Por qué? Porque en realidad yo puedo decir que yo soy hijo de Dios y que mi autoridad es Cristo, Ujú, pero tú no hay manera de comprobármelo. O sea, es algo que yo digo que yo actúo o no. Tú me vas a ver a través de mi hacer y de mi ser y de mi hacer si realmente es efectivo o no, pero yo tengo la libertad en Estados Unidos, por ejemplo, de expresarlo. ujú. Ahora, ¿sí me explico? Y eso es muy importante porque cuando nosotros
lo capturamos en otros, nosotros nos convertimos en lo que ellos eran. Por ejemplo, ¿cuál era el problema del wokismo? Pues que prohibía cosas, hacían, ponían, quitaban de la plataforma, es que yo no voy a hacer, bueno, no voy a poner en la plataforma La ¿no? cultura de la cancelación, La ¿no? cancelación. Y ahora resulta que en Estados Unidos hay un movimiento ahora de derecha que quieren cancelar a gente también que está en contra, por ejemplo, de expresarse en contra de Israel, ¿no? Toda la gente que se expresa en contra de Netanyahu y del actual gobierno de Israel es digna de ser cancelada y la vamos a cancelar. Y están haciendo exactamente lo que hizo el movimiento woke. Y bueno, tú podrías decir que es eso, es un expresionismo individual, pero la única manera de hacerlo es que nosotros nos expresemos y como cristianos elevemos la voz y como tú dices, con argumentos, con inteligencia, con historia. Por ejemplo, hoy te mandé un muy interesante libro que estoy leyendo actualmente de un genetista, no sé si lo Sí, sí, viste, lo empecé a ver. mucho, muy interesante porque estoy ahorita leyendo su libro. Uh, Está acabando el tiempo, Jorge. sí, se está acabando el tiempo, pero habla básicamente que la genética actual valida el hecho de que tenemos 6.000 años de historia humana y que los seres humanos tenemos 6.000 años y que todos venimos por lo menos de por lo menos de Noé. Sí, bueno, es que ahí hay varias visiones que concuerdan con la ciencia. Pero la Eh, genética es importantísima. La genética no es matemática, la genética no la puede ¿No? soslayar. Y también la teoría de la relatividad, podemos comprobar que la Tierra fue creada en 6 días o en cuestión Claro, de días. pero es interesante esto de la genética porque la genética es muy moderna. El Ujú, genoma humano claro. fue hecho en el 2000, creo que 2001, algo así, fue Francis Crick, ¿no? Lo descubrieron. exacto, bueno, que lo pudo mapear, o sea, lo pudo Ujú. poner en un mapa y es muy moderno y gracias a eso ahora nos estamos enterando de quién, cómo, qué, cuándo y de dónde vienen y ahora se están enterando, por ejemplo, que hubo migraciones a México Ujú. y que hubo migraciones de Europa a México en los tiempos de los Olmecas y luego en el año 900 hubo una gran migración cuando los hunos, no, cuando los hunos invaden Europa también invaden América. Es muy interesante. Están llegando a esas conclusiones genéticamente hablando. Pero bueno, sí, ya se nos acabó el tiempo. Fue muy interesante. Esto de la política, pues es como el fútbol, te digo, es apasionante. Así es. Bueno, pues Pero seguimos sí, platicando. si tú le vas a la América, pues yo lucharé hasta el fin por tu derecho a irle a la América si quieres. ¿A quién le vas, Memo? Sabes que yo no soy afecto ni al fútbol ni a la mayoría Haces de los bien, haces deportes. bien. Para mí el deporte se acaba en el ajedrez. Perfecto, muy bien. Pues te mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos Igualmente. la próxima semana. Bye. Dice Aaron que like and subscribe, Ujú. que te suscribas y les des tu like. Claro, por favor, denos un like y suscríbanse. Fíjate que no, yo pienso que la gente es muy contraria, hay que decirle, ¿sabes qué? Mejor no te suscribas. No, por favor, no se suscriban, y no nos den Déjenos like. así como estamos, que al fin y Pero al cabo. casi no, la gente no ve hasta este punto del video, ya están a 1 hora, ya la A la gente gente. que le interesa le interesará y a la gente que no le interesa no le interesará. Y si no Si proveemos no te valor, gusta, no te suscribas. no te Bueno, no, suscribas. es que, bueno, ahí tenemos que platicar de otras visiones ahí. Ahí voy a expresar mi individualidad de otra manera. Me Ok, parece muy bien, hay que expresar la individualidad, Memo. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. bye bye.